Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos aquí nuevamente en un viernes de conversatorio y el tema de hoy es un tema que me parece interesante, me parece complejo. Es una polémica que quizá ya se la habían preguntado, quizá no, eso pues no lo podemos saber si ya se habían hecho esta pregunta, pero es que hay algo que a mí me llama mucho la atención que tiene que ver con por qué el teatro, que era ese reducto, esa esquina, ese espacio de la verdad, que era un lugar, era un espejo para confrontarnos, era el lugar para encontrar qué era lo verdadero, es decir, dónde se encontraban los mitos que nos hablaban de nuestro proceder humano. ¿En qué momento se volvió sinónimo de la falsedad, sinónimo de lo artificial? Es decir, ¿en qué momento decir que alguien es un actor? O sea, es decir, no, pues es que esa persona actúa todo, o es un actor, o no, es que me hizo un teatro. Es decir, ¿en qué momento se desprestigió de tal manera la palabra teatro para decir, en vez de decir que te hicieron un pancho, pues decir que te hizo un teatro, ¿no? ¿En qué momento se perdió ese lugar de prestigio que tenía? Y digo, este tema sale un poco a continuación del viernes pasado, ¿no? En que estuvimos hablando de si el teatro puede o no, si va a continuar, si va a seguir, si existe una posibilidad para continuar el teatro en el futuro. Pero bueno, entonces en ese sentido yo decía, es que me seguí preguntando toda la semana cuál es el rol de las artes escénicas y cuál es el rol del teatro. Y dije, bueno, es que durante siglos el teatro era ese lugar sagrado que además conservaba una cuestión ritual, una cuestión de templo, una cuestión de un espacio de confrontación humana, un espacio político, un espacio público donde la gente sí efectivamente iba a mirarse a sí mismo. Y lo que veía en el escenario, ya fueran dioses, ya fuera en otro momento las comedias, o sea, las comedias digamos de Molière o de cualquier época, o ya fuera que estuviera viendo el Siglo de Oro español, o ya fuera que estuviera viendo la comedia del arte, ¿no? La comedia del arte al improviso, no importando cuál fuera el siglo, la época o la región del mundo, ese lugar era un reflejo de su época y un reflejo de su tiempo. Ya fueran trovadores, ya fueran cómicos de legua, ya estuviéramos en los teatros, los espacios al aire libre, en el Epidauro, la gente iba a encontrarse con la mímesis. Y entonces la mímesis era una copia de la verdad, un espejo que aunque se mitificara, ese proceso de mitificación, de elevar el suceso cotidiano para que pueda ponerse en un templo desde el cual yo desde abajo pueda observar hacia arriba esa representación o esa duplicación de la vida que está exaltada, a mí me permitía comprender la verdad y poderla procesar y digerir, ¿no? Entonces nadie podría decir que ya me estás haciendo un teatrito, es una expresión antigua, es una expresión que tiene por lo menos nada más un siglo o dos. Y ahora voy a explicar a qué me refiero y en qué momento el teatro cayó de la gracia. Es decir, que el teatro no está muriendo solo desde el COVID o desde el cine. ¡Oh, no! El teatro está muriendo aún antes y ahora les voy a decir por qué y a qué me refiero con que la agonía del teatro viene incluso de uno de sus momentos de mayor grandeza y de mayor complejidad, de mayor complejización, y donde creció y donde el teatro se desarrolló y se volvió un arte prestigiado a nivel académico, cuando obtuvo una especie de academicismo, una teoría práctica para las escuelas. Pero ahorita me estoy adelantando un poco. Entonces, bueno, para toda la gente que se está conectando en estos momentos, estamos hablando de por qué el teatro ha perdido ese concepto de verdad, de identificarlo con la verdad, ¿no? Incluso siempre se piensa que cuando alguien estudia actuación es porque porque ya te va a poder mentir, ¿no? Le dicen si la chica que anda con un actor le dicen, ella dice, es que mi novio es actor, y le dicen, ¿y cómo sabes que no cuando te está diciendo la verdad, ¿no? Es decir, que ya el concepto de que alguien es un actor o de que actúa es sinónimo de mentir o de falsedad, ¿no? O hablar de que alguien hizo un teatro o de cualquier herramienta que un político ya está haciendo un teatro, significa que armó toda una estratagema para encubrir la verdad. Y esto está cabrón, porque pensar ahora que el teatro es una estrategia para encubrir la verdad, cuando antes era una estrategia para revelar la verdad, ¿en qué momento erramos el camino?
pues he ahí que viene en qué momento hoy vamos a hablar, en qué momento erramos el camino, a tal punto que el teatro se volvió totalmente opuesto a su origen primigenio, a su propósito. Y cuando el teatro o cualquier arte pierde su propósito de ser, su esencia de ser, su deber ser, es cuando empieza la caída, es cuando empieza el descenso. Y ahora voy a explicar por qué y cuándo y cómo el teatro pierde su propósito original. Bueno, pues sabemos en las clases que he impartido o que se han dado aquí en este canal, quien no las haya visto puede ir hacia atrás en los videos del canal y va a encontrar un montón de clases de historia del teatro, pero sabemos que el teatro desde sus orígenes en Egipto, no en Grecia, en Egipto, tenía que ver sobre todo con una cuestión de la vida y la muerte, es decir, era un proceso funerario, era un proceso que venía de lo funerario, que venía de los rituales del entierro, que venía del miedo a la muerte y que venía de la trascendencia, del deseo trascendental, como dice Kant, que tiene el ser humano, por poder vencer a su finitud, a su proceso finito de existencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el teatro era ese lugar donde se podía caer el actor, caer el personaje y luego levantarse el actor, es decir, muere el personaje y se levanta el actor, y en ese sentido, cuando vemos al actor dar las gracias, pues aunque haya muerto en escena, después lo ves vivo, ¿no? O el personaje muere y renace, ¿no? Todas estas historias crísticas que de lo que nos están hablando en realidad es de vencer a la muerte, ¿no? Como lo hace Osiris, como lo hace Heracles, como lo hace Adonis, como lo hace Jesucristo, como lo hicieron todos los faraones en las obras de teatro de la coronación, como lo hace incluso pues todo en las bacanales, en las bacantes, el dios del vino, ¿no? El que nosotros llamamos Dionisos, el que entra 2 veces por la puerta, que muere y vuelve a nacer a través de ser implantado en el muslo de Zeus o a través de ser rearmado por Gea, ¿no? Cuando es descuartizado por los titanes. Entonces todo el teatro tenía una misión que era específicamente, por un lado, de consolar al ser humano, ¿no? de los muertos, de la gente que se le moría, pero al mismo tiempo de augurarle un paraíso, una segunda existencia. Y bueno, todos sabemos que las religiones, todas funcionan por una sola cosa, porque nos enseñan algo fundamental, cómo vencer a la muerte, ¿no? Que además, yo no sé ustedes, pero ahora con el COVID me ha quedado súper claro que ya se nos había olvidado cuán vulnerables somos, cuán todos estamos a punto de caer y de morir, y cómo ese miedo, esa sensación de vértigo que la tenemos, en el teatro íbamos a buscar no solo la mímesis de cómo somos como seres humanos, es decir, cuál es nuestro comportamiento cotidiano, sino queríamos ver a alguien caer y luego levantarse dentro de un contexto que nos fuera comprensible, ¿no? Un marco teórico de realidad que pudiéramos comprender, ¿no? En ese sentido, el teatro cumplía una función, además de, como ya lo dije en el conversatorio del viernes pasado, el teatro tenía obviamente una función de adoctrinante, una función política, una función educativa, una función de dominio y extensión del lenguaje, es decir, se utilizaba para un sinfín de cosas públicas y políticas que ahora ha perdido. Pero hay un cambio con el que el teatro no contaba, y que es cuando el teatro se vuelve curiosamente artificial. Hay algo que el teatro no veía venir, y esto es cuando la gente pierde el miedo a la muerte. Esto es lo que hace al teatro perder su propósito y le despojó toda la espiritualidad y le despojó toda la ritualidad. ¿Cuándo es eso? El ascenso de la burguesía, que da paso a la revolución industrial, y la muerte de la monarquía. Esto es fundamental, es decir, el teatro siempre estuvo subvencionado por los monarcas, los faraones, los reyes. Ya vieron que William Shakespeare y Molière y Lope de Vega y todos los grandes dramaturgos que estudiamos como los clásicos del canon, bueno, pues todos esos dramaturgos y dramaturgas eran pagados y financiados por los monarcas. Por eso Shakespeare era King's Man y Molière estaba pagado por el Rey Sol, igual Lope de Vega. Es decir, todos los grandes dramaturgos estaban financiados por emprendimientos cortesanos,
¿Por qué? Porque la dramaturgia, al primero que exaltaban con los dramas históricos, al primero que hacían morir y renacer cada que moría un rey, el siguiente rey era el rey encarnado, es decir, igual que el faraón es el sol que se pone y vuelve a nacer, ¿no? Entonces, al guillotinar a la monarquía, que esto es algo que no, o sea, no nos había caído el 20, pero al guillotinar a la monarquía y ya no queremos tener un representante con corona, con aureola, con laurel de triunfo, que es una especie de representante de Dios en la tierra, es decir, el rey es una figura que nos da a todos, uno, la certeza de vasallaje y de feudalismo de algo imperecedero y eterno, que es decir, la gloria de Inglaterra, la gloria de España, la gloria de México, Tenochtitlan, es decir, al tener un pensamiento monárquico, prevalece un pensamiento mítico, porque el hombre piensa que siempre hay una figura por encima de él, y que si el rey muere, habrá siempre otro rey que lo sustituya, que viene de un linaje, y al haber un linaje, hay una continuidad de la vida, es decir, hay un Cronos con un Zeus, hay dioses en la tierra, que es la monarquía. Al acabarse la monarquía, empieza un proceso de agonía de la divinidad, es decir, lo que luego Nietzsche dirá que Dios ha muerto, ¿no? Y al empezar a morir poco a poco la espiritualidad, ¿por qué? Porque las clases bajas, todos los siervos empiezan a emprender. Y cuando el hombre se hace cargo de su propio destino, porque empieza a emprender y se vuelve un comerciante y se vuelve un negociante y ya no dependen del rey y tienen su propia empresa de carbón o su propia empresa de ropa o de zapatos, o empiezan a hacer su empresa de carruajes o de tela o de ropa o de cocina o de comida, y ya empiezan a hacer una clase que se llama la burguesía. Y esta burguesía, que estamos hablando de siglos XVIII y XIX, empieza a pensar que ya solamente el pater familias o la mater familias, depende del lugar del mundo en el que estemos hablando, pero quien esté a cargo es quien manda en un patrimonio o en nuclear familiar, pero empieza ya no a haber un respeto jerárquico hacia arriba, por lo cual, cuando ya no formas parte de una grandeza de la monarquía, cuando ya no formas parte de una pirámide social y empieza, o sea, sigue habiendo una pirámide económica, pero entra una sensación tremenda de desamparo. ¿Y qué hace el teatro en ese momento? Empieza el teatro que todo mundo super admiramos y amamos y que pensamos que es uno de los grandes saltos que dio positivamente el teatro, pero ¡oh no! Es el inicio de la muerte del teatro, porque empieza este teatro que nosotros conocemos hoy como la pieza burguesa, la pieza que empieza a exaltar ya no al monarca, ya no a Dios. Pierdes toda la ritualidad, pierdes toda la espiritualidad y ya solo permanece la mímesis, es decir, le quitas el origen, le quitas el sentido al teatro, el propósito al teatro de ver hacia arriba. Y de hecho, en ese momento, en el siglo XVIII y XIX, los teatros, se cierra la caja, ahí nace la cuarta pared, se hace un oscuro que anula al público, porque antes había una verdadera dialéctica entre el público y los actores, y se ponen las candilejas, se genera esta cuarta pared y empezamos a ver como por una cerradura solamente dramas de lo cotidiano, el drama del tío Vania, que si Chekhov. Claro, eso genera también el crecimiento de las escuelas de actuación, la profesionalización del arte de la actuación, las academias, pero ya hay algo que ya no está: el rito, el propósito de ir a ver al personaje que muere, al rey, al orden, a la sangre que restaura el orden de la sangre, es decir, lo cosmogónico. El teatro tenía virtudes cosmogónicas. Y aunque sigan montando obras de Shakespeare, ahora de lo que se trata ir a ver una obra de Shakespeare es de ver la supremacía de la técnica. ¿Qué pasa en el siglo XVIII y XIX? De lo que se trata es de que el teatro se perfeccione, de que el actor sea un gran actor, de que sienta con maestría, de que su pirouette tenga maestría, de que su voz esté controlada y dominada. Empieza el dominio de la técnica y lo que se empieza a perder es la relación mística. Y en ese momento, con la burguesía, con la revolución industrial, con la máquina, con el predominio del vapor, además, cuando surgen las máquinas de vapor, y justo se acuerdan que el live stream pasado, si no lo vieron, pues les recomiendo que lo vean, pero les decía yo que sí se puede morir el teatro, tanto como se murió el andar a caballo. Es decir, por milenios y siglos ad infinitum, la gente andaba a caballo, ¿no? Desde el siglo sexto o séptimo antes de Cristo, o incluso doceavo antes de Cristo, así
o más, ¿no? Como 5 o 7 mil años antes de Cristo, los chinos andaban a caballo y nadie jamás pensó que un día habría máquinas a vapor o máquinas de propulsión o con gasolina que sustituirían los caballos. O sea, jamás se nos ocurrió y sin embargo ya nadie hoy anda a caballo, así como el teatro podría desaparecer. Pero yo les decía que el inicio de la muerte del teatro fue el cinematógrafo, pero no es cierto. Ahora que lo veo y que lo estuve analizando a raíz de ver la enciclopedia Longman de historia del teatro y de enfocarme a ver los procesos de transformación que ha tenido la vida y la historia del teatro, descubro este momento clave y cumbre donde la espiritualidad del hombre se vuelve ya nada más los domingos cuando va a la iglesia o ya nada más una costumbre más, pero ya no es una salvación, ya no hay paraíso posible, ya no hay monarquía, ya no hay dioses, ya no hay héroes, ni superhombres, ni campeones, y el teatro ya se vuelve solo un espacio de entretenimiento y de diversión, y un espacio que sí, conserva la mímesis, y ahora decimos, bueno, como ya no tiene espiritualidad, los actores queremos ver, el público quiere ver al actor que sí le salga la lágrima del ojo izquierdo, que cuando vean a esa persona, si está haciendo una obra biográfica, pues sea exactamente como o sea, es decir, nos enfrascamos en una obsesión narcisa. Y ahí es donde empieza la muerte del teatro, porque el teatro era el territorio de lo grotesco, de lo exaltado, de la ilusión. Es decir, no nos importaba ver la máscara griega del teatro así con sangre y cabellos y los zancos y los coturnos, porque sabíamos que era un territorio de la fantasía. Y precisamente la fábula y la fantasía lo que generaban en el espectador es sentir que un velo encubría la verdad y se descubría la verdad. Y ahora, tan obsesionados con que el teatro sea verdadero y el actor sea verdadero, la verdad lo que encubre es la mentira. Es decir, vean cómo se invirtió el paradigma del teatro. Antes, tú decías, los actores ni siquiera tenían técnicas para entrar en ficción. La ficción es un invento del siglo XIX y XX. Es más, la cuarta pared es un invento del siglo XIX y XX. Las escuelas de actuación. Es decir, antes el actor sabía que no era el personaje. Solamente se ponía las mantos, se ponía las máscaras, gritaba, declamaba, recitaba. Era un rezo, era un encantamiento. Pero sabíamos que no había, ni siquiera había escuela actoral, no era un oficio que se pasaba, pero lo que se hacía era señalar a lo divino, señalar lo ilusorio, y a través del velo de la ilusión se descubría la verdad cuando caía el telón o se acababa la representación, y la gente entraba en catarsis porque había entrado en contacto sin darse cuenta con la verdad. Es decir, estaba así en la ilusión y de repente puñetazo, la verdad, y se le caían todas sus certezas de la vida. Pero a partir de que muere el ritual y a partir de que queremos tener en oscuro al público y que se vuelve una ilusión de la verdad y que el ser humano que está viendo ya no distingue que el actor es un actor porque parece que hay vida ahí, que es la vida real, en esta obsesión que nos dio la burguesía, la revolución industrial, las universidades, el perfeccionamiento lógico de un arte que era místico, el quererlo hacer lógico, apolíneo, el querer dominar la tecné de la actuación, irónicamente, nos hizo mejores actores, pero la gente al ver tanta perfección, en vez de decir, claro, ahí está la vida, te genera todo lo contrario. Es tan cercano a la verdad, esa verosimilitud, lo que hace es que digas, no, pero pues es mentira. O sea, porque cualquier guiño denota lo falso. O sea, si el actor voltea hacia otro lado, ya, está mintiendo. ¿Por qué? Porque mientras más, es como cuando alguien está mintiendo. Y mientras más trata de verte a la cara y de no parpadear y de no tocarse la nariz y de no hacer ningún o sea, como que y no se mueve, mientras más trata de parecer verdadero, más se nota el truco. Es más, mientras más convives con el mago, más le puedes ver los trucos de cerca, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy cabrón como mientras más uno se vuelve mejor actor y más trata de ser más verdadero y más trata de ser más parecido a la verdad y nos enseñan los maestros de actuación con obsesión el realismo y el naturalismo, más chafa se ve. Está cabrón. Y eso también enseña por qué en el cine, cuando pones a una persona que ni actor es ni actriz es, que no tiene nada de técnica, pero que está encandilada con estar en una película o que está fascinada por estar en un escenario, esa aura que tiene es el aura de quien sabe que está en contacto con lo extraordinario, ¿no? Con el set, con las luces, con el espectador. Hay algo de raro, hay algo de extraño, de artificial en su actuación, porque sabe que está mintiendo. Y al saber que está mintiendo, todos entramos en convención y le creemos. Pero el actor que piensa que está diciendo la verdad, lo que demuestra
en contraste, es la mentira, lo profundo de la mentira del teatro. Y en ese sentido, entramos en algo que le pasó a Ionesco. Ay, me fui a que vieran mi sala, ustedes disculparán. Bueno, pues así, ven, se revela el truco, ¿no? Parece que solo estoy yo y pum, ¿no? Se abre el teatro, ¿no? Pero justamente este cambio, este giro radical de perfeccionar el mundo del teatro, lo que hace es destruirlo, ¿no? Es la soberbia, es este Babel de querer llegar al cielo. Y cuando quieres llegar al cielo, pasa lo de Ícaro, ¿no? Mientras más vuelas, ¿no? Y te creas unas alas, si quieres llegar al sol, pues te quemas y te caes a las aguas. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta de que la verdadera traición al teatro es asesinar la falsedad, que fuera fabular, que fuera fantástico, que se viera la cartulina, que se viera el disfraz y el zipper del monstruo. El momento en que el actor quiere ser el monstruo, lo que revela es lo profundo de la mentira. Además, como ya no hay espiritualidad, solo es soberbia, es narciso. Somos los actores viéndonos en el lago diciendo, ¿verdad que soy Hamlet? ¿Verdad que hoy me salió perfecto? Y luego van con el director y le dicen, ¿qué tal lo hice hoy, no? Entonces ya son actores que están, o actrices que están enfrascadas en ser el mejor actor, el mejor actor. Bueno, creamos los premios, ¿no? Así de el premio a los Tonys Awards y los Oscars y estamos premiando al actor. Es la cultura del ego del teatro, del teatrero. Y por eso le genera tanto rechazo a la sociedad del teatrero de hoy. Porque ya saben que estamos obsesionados con nuestro rostro, con nuestro cuerpo, con nuestra imagen, con nuestra capacidad técnica y que se nos ha olvidado el origen primigenio. De hecho, ¿por qué creen que nació el teatro del absurdo? O sea, Ionesco, cuando iba a ver el teatro realista, el teatro naturalista, todo este teatro de Chekhov, del Teatro de Arte de Moscú y las compañías súper cabronas, dice Ionesco que él veía y decía, es que es súper falso. Mientras más ellos tratan de ser verdaderos, yo me vomito, me asqueo de esa verdad, de esa verosimilitud, de esa técnica. Ionesco decía que le chocaba muchísimo ver a esos actores tratar de hacer como que sí estaban comiendo y había comida de verdad. Y ver a esos actores como tratar de que sí estaban conviviendo en un departamento y que no veían al público. Él decía, pero cuánta mentira, hacen un esfuerzo tremendo por querer anular al público. Hacen un esfuerzo tremendo por ser naturales. Cuando el teatro, si algo era el espacio de lo antinatural, era el espacio de lo extraordinario sublime. El teatro ha perdido lo sublime para volverse real, para volverse concreto. Perdió lo abstracto. Y entonces, ¿cómo responden Jarry, Genet, Ionesco, que fue la gran revolución de Francia, ¿no? De París, de 1940, 47, 49, 50, 53, con Las Criadas, con el Ubu Rey, bueno, desde 1900 el Ubu Rey, que fue el precursor, con Esperando a Godot, con la cantante Calva. ¿Qué hacen? Hay un fracaso del teatro, un fracaso del lenguaje, un fracaso del escenario. O sea, Godot, ¿no? Un espacio vacío donde las piernas no dan a ningún lado, donde se espera algo que no va a llegar, donde los actores no hay propósito en la acción. ¿Y qué le devuelven al teatro con el absurdo? El misterio. Pero dura muy poco el auge del teatro del absurdo, aunque ya todo el mundo lo entendemos. Ese fue el problema. Llegan las universidades, sistematizan el teatro del absurdo, lo vuelven académico, hacen que los niños y los adolescentes lean Esperando a Godot, se vuelve parte del canon, y lo que era una revolución que pudo haber restaurado al teatro su potencial catártico por generar el absurdo de la existencia, es decir, el teatro existencialista de Sartre, el teatro existencialista de Beckett, el teatro existencialista de Ionesco, era tan diferente de la vida. Eran estos personajes diciéndole la esposa al esposo, yo soy la señora Smith y estoy casada con el señor Smith y tenemos una hija. Y el señor Smith le dice, qué curioso que tú digas eso, porque yo me llamo el señor Smith y también estoy casado con la señora Smith y también tenemos una hija. Y entonces, y vivo en una casa que está en esta dirección. Y ella dice, yo también vivo en una casa que está en la misma dirección. Y entonces es el fracaso del lenguaje, ¿no? Y entonces al fracasar las convenciones y al fracasar el lenguaje, ¿no? En la cantante Calva, o en Beckett la violencia por la violencia, con Pozzo y Loki, o alguien que dice, ¿qué tal si mañana nos colgamos? Sí, estaría bien, pero por hoy no. O si nos intentamos colgar ahora, o sea que ya se quieren colgar por aburrimiento, le devuelve el propósito no cotidiano
cotidiano, no práctico, no económico al teatro, lo devuelve a la esfera del sinsentido, lo devuelve a la esfera del contacto con lo supremo y con lo sublime, con lo que no se comprende a primera vista, y le devuelve teatralidad. ¿Y qué pasa? La gente, los teatreros se emocionan tanto que dicen, ahora lo quiero entender y lo quiero dominar, quiero entender el absurdo, quiero entender los procesos del humor negro, el absurdo, y quiero educar a los actores para que usen esa herramienta, cuando no era una herramienta, era un retroceso, era volver a los orígenes del teatro. Sartre lo dice perfectamente y se nos olvidó, lo dice en El teatro y su doble. Hay que regresar, por eso él se fue por México y la Sierra Tarahumara y anduvo ahí comiendo peyote y ingiriendo hongos alucinógenos, porque él decía que había que devolverle la náusea al teatro, que había que devolverle el asunto de alucinógeno, el asunto de incomprensión, del velo ahí que te tenías que atravesar, como el meterte a la cueva de los misterios eleusinos. Entonces, Sartre nunca lo logró, a menos teatralmente, pero pues tiene grandes ensayos al respecto. Pero en sentido más teatral, Beckett, Ionesco y Genet sí lo lograron, y también Slavomir Mrožek, y luego Pinter. Pero, ¿y qué pasa? Pinter ya es el extremo, por eso le dieron el Nobel. Tú lees Viejos tiempos de Pinter, ¿no? Cuando este hombre se empieza a comer la tierra y luego se muere en la cama, y hay dos mujeres que no sabes si una es su esposa o otra es su amante, pero conviven en el mismo espacio, y una habla de la otra como si la otra no estuviera, y empieza lo grotesco otra vez en el teatro. El horror empieza a dominar el espacio. No sabes si lo que estamos diciendo lo recuerdan, están sucediendo. Los personajes dicen, no sé si soy tu esposo o no. Creo que sí, porque tenemos muchos recuerdos juntos, pero a la hora de contrastar sus recuerdos, se dan cuenta de que ella recuerda el día que se conocieron de una manera diferente de la que él la recuerda, y ya no están seguros de qué sucedió. Es más, Pinter hablaba de que su teatro eran arenas movedizas, que no sabías cuál era la verdad. Por eso es tan potente el teatro de Pinter. Sarah Kane, por ejemplo, que un soldado empieza a comerse un bebé, o que luego empiezan a arrancarse pedazos de piel, o un soldado dispara una escopeta y se cae a la pared y hay una violación en vivo. O sea, Sarah Kane empieza a hacer un teatro punzocortante, grotesco, violento, animal, pero que era casi como degollar a los carneros en la época original de la tragedia, y ver cómo se desangraban lentamente para que por su muerte comprendieran su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, el teatro vuelve a tener propósito con dramaturgas como Sarah Kane, con dramaturgos como Pinter, pero lamentablemente, en todas las escuelas, el gran asesino del teatro son las escuelas de teatro. Esta es la gran conclusión. Por un lado, la muerte de la espiritualidad, la muerte de la monarquía, por supuesto la revolución industrial, pero esta obsesión con el imperio del realismo. Claro, el cine a la par, Hollywood, hace que los actores quieran prepararse, aunque lo nieguen, aunque vayan a escuelas de teatro y digan, yo quiero ser teatrero, yo soldado del teatro, de la Escuela Nacional de Arte Teatral, o del Conservatorio, o del Centro Universitario de Teatro, solo quiero hacer teatro. Pues sí, pero aunque digan que solo quieren hacer teatro, en realidad los maestros los preparan para el realismo implacable. Ven realismo en segundo, ven realismo en tercero, ven realismo en cuarto. ¿Por qué? Porque realmente, y aunque no lo acepten, quieren participar de las películas de Hollywood. Quieren participar de la maquinaria que aplasta el espíritu y que potencia el comercio, el entretenimiento. Y eso para Hollywood funciona muy bien, porque es una maquinaria doctrinaria, política, que educa, que genera millones de dólares. Eso no va a desaparecer. Al cine le sirve el realismo, pero al teatro lo asesina. En ese sentido, mientras más una obra sea muy verdadera, muy realista, y el actor esté concentrado en ser verdadero, más falso resulta. Para los teatreros decimos, ¡ay, qué verdadero! Pero el resto del público, cuando va a una obra realista, le parece soporífera, se aburre, se duerme, porque dice imagínate ver un Chekhov de 4 horas, la gente podrá decir, los teatreros diremos, ¡ah, qué maravilla! Pero la gente dice, no le creo, y si pudieran les aventarían de tomatazos. ¿Por qué? No lo hacen ahora porque ya no se permite, pero ¿por qué? Porque nosotros queremos que el teatro sea mimético. Y además hay otra cosa que no estoy diciendo, que es que los burgueses, las situaciones burguesas, el teatro se llenó de cuestiones clase media es que perdió toda su extracotidianidad. Eran conflictos de si me caso, si no me caso, si me divorcio, se volvió el territorio de un espejo cotidiano, cuando el teatro era el lugar de lo épico, de lo fantástico.
Había héroes, había dioses, había dragones, o había lo absurdo, había lo extra cotidiano, había la extranjería. El teatro era el lugar de lo foráneo, de lo que no... Claro, era tan raro que podías bajar la guardia, porque dices, yo no me identifico, eso no soy yo no soy como los héroes, yo no soy Medea, o yo no soy los personajes de Pinter, ni le entiendo. Y de repente cuando ya estás solo disfrutando, ¡pum!, descubres que están hablando de ti. Pero si en realidad desde el principio parece que están hablando de ti, mira, es mi tía, como las obras de Carballido o de Argüelles, es mi tía, o habla como yo, soy yo, es un ingeniero, me está hablando de mí. ¿Qué vas a hacer? Decir, yo no soy así, los ingenieros no somos así, y por más bien actuado que esté, vas a subir la guardia. Y entonces, ¿qué pasa? Desde el principio no entras en convención, no hay suspensión del descreimiento, y por más que el actor intente meterte en ficción, mientras más trate, más te sales, más te saca. Y entonces estás pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque no es evocador. El teatro ha perdido su visión evocadora, de evocar, con la voz transportarte a las esferas de lo sublime, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una lástima que el teatro del absurdo no haya continuado. Claro, el problema es que lo sistematizaron y lo repetían como era absurdo en ese momento, pero que lo que resultaba absurdo en los 50 ya no resulta absurdo en el 2020. Hay que volver a pensar cómo generamos una espiritualidad, una condición de extraterrenalidad. O sea, yo he visto las obras que hace Jimena M. Vázquez, o cuando de repente meten una vaca al escenario, o aliens, o las cosas que hacen de repente, pues estas nuevas dramaturgias jóvenes, que yo digo, es que por ahí es el camino, ¿no? Es el lugar de la extraterrestrialidad, de la fronterizo, de lo liminal. Y aún así el problema es que aunque las dramaturgias sean liminales o postdramáticas o fronterizas, se actúa con realismo. Le tenemos pavor a no actuar con realismo. ¿Por qué? Porque las escuelas nos adoctrinaron e incluso nos hacían ejercicios donde pasaba el compañero y con en esta pedagogía del terror todos teníamos que cotejar si era verdadero, ¿no? Si le creíamos una convención expresiva de realismo, ¿no? Es decir, el maestro dictaba cuál es la convención de realidad, porque si él aprobaba a ciertos actores y no aprobaba a otros, entonces unos sí entendían su convención realista, que no es otra que un código expresivo realista, que al maestro le parece que esa es la verdad, según sus experiencias de vida y el teatro que a él le gusta, ¿no? Pero el maestro decía así, un maestro así ya vaca sagrada, yo te creo a ti y a ti no te creo. Entonces todos trataban de entrar en ese código expresivo de ese maestro, y los que no lograban entrar en ese código expresivo de realismo del maestro eran per se malos actores. Y eso se te queda en el bulbo raquídeo, se te queda en la parte de atrás del cerebro. Y luego actúas teatro del absurdo tratando de ser verdadero. Actúas teatro postdramático tratando de ser verdadero. Y ni siquiera verdadero, porque si fueras verdadero, serías tú reaccionando a estímulos absurdos y al recibir ese absurdo algo extraordinario sucedería. No, estás tratando de complacer a un maestro de la ENAD, del CUT, de Casa Azul, de Casa del Teatro, de donde sea, que te enseñó su código expresivo. Y aunque estés de acuerdo o no con él, para ti eso es el realismo, ¿no? O estás tratando de complacer al realismo norteamericano que ves en el cine. Pero es que el teatro y el cine son dos lenguajes que operan con necesidades y propósitos total y radicalmente diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me preguntaba la vez pasada, el viernes pasado, ¿qué podemos hacer para aceptar? Una de dos: que el teatro ya va en agonía y se va a terminar de morir con la pandemia, porque el encuentro, la gente ya no va a querer asistir al encuentro, ya no va a querer arriesgar su salud para ir a un espacio que, además de que no puede competir con las series y las películas, ha perdido su propósito, ha perdido su sentido místico, ha perdido su sentido de foraneidad, de extranjería. Porque si yo fuera al teatro, ¿a qué me gustaría atender al teatro? Me gustaría atender a un evento extraordinario, raro, complejo. Ahora, no raro por ello significa teatro de exploración. Y ahí yo quiero poner un paréntesis tremendo. ¿Qué pedo con el teatro de exploración? El teatro de exploración no es otra cosa que una justificación para no tengo ni idea de qué hacer, no tengo dinero, entonces pusimos 3 sillas y decimos que es grotowskiano, minimalista, para no decir que no tenemos un quinto, o decimos que es de exploración porque lo hacemos en una caja negra porque no nos dieron el teatro que queríamos, o no nos dieron Efiartes, es como no tenemos Efiteatro, es que es teatro de búsqueda, o decimos que es teatro de búsqueda porque realmente no contratamos un dramaturgo, dramaturga, porque pues no queríamos pagarle o no quisimos pagar derechos, entonces es de búsqueda porque lo hicimos entre todos y no sabemos cuál es el final ni cuál es el principio, y todas las voces
tuvieron sentido, así de, yo quiero que aquí aparezca alguien con un lazo, ¡chill! Y yo quiero que aquí alguien se ponga un sombrero porque me lo traje de mi casa y pues como no hay dinero para un vestuario, pues este sombrero es súper importante. Entonces estamos justificando ocurrencias. No, el teatro no es el lugar de la payasada cósmica, de la Pachamama universal, que también eso es otro gran problema del teatro. El teatro que como ya perdió todo su aparato de producción, porque ahora todo el dinero se fue al cine y a la televisión y a las series, porque económicamente el teatro ya no tiene un lugar en nuestra sociedad, el problema es que ya los gobiernos no quieren más subvencionar ese teatro, entonces cada vez hay más compañías, cada vez más, que realmente no tienen dinero para producción y no tienen un público al que le hablan, entonces ya ellos mismos ya no saben ni para qué hacen teatro, lo hacen como que por inercia, ¿no? Porque se prometieron a su niño chiquito que iban a ser actores, o porque pues ya se metieron a esto y por tercos, por necios, para destronar a su padre que les dijo que del teatro no se vivía y ahora te voy a demostrar que sí se puede, aunque me muera de hambre toda mi vida. Pero pues hay una cosa ahí como rebelde, terca, adolescente de hacer un teatro pachamama cósmico y decir que es teatro de búsqueda. Pero no. El teatro, si va a ser extranjero, si va a ser foráneo, tendría que ser inverosímil por naturaleza. Tendría que lidiar con la muerte, con lo espiritual, tendría que lidiar de nuevo con un teatro que pensara en el espectador, pero que no hablara solo de mímesis de su vida cotidiana, que le planteara encuentros con la extraterritorialidad, que le planteara encuentros, o sea, del tercer tipo, ¿no? O sea, y no solo estoy hablando de aliens o de cosas así, sino encuentros con su padre muerto, o sea, lo que tenían las tragedias originales. Claro, no se trata solo de remontar las tragedias, se trata de concebir nuevos modelos de teatro que fracturen de entrada la esencia de lo real. O sea, ahí está lo que tienen que pensar. ¿Cómo fracturas la esencia de lo? Aparte pensemos que ahora post pandemia y en la era de la virtualidad ya se rompió el continuo del espacio-tiempo. Estamos hablando ustedes allá, yo acá, y el tiempo pasa más rápido, hay una relatividad tremenda, lo que decía Einstein, y en realidad la física de partículas y la teoría de cuerdas ya nos dicen que todos estamos medio al mismo tiempo, medio en el mismo lugar, y el gato de Schrödinger estamos y no estamos, como Dark. O sea, ya la virtualidad rompió la sensación de que la presencia es una en un solo espacio, ¿no? Es decir, la virtualidad permite que haya gente de todo el mundo conviviendo en un mismo lugar, que es un no lugar, que es la virtualidad, en un no tiempo, porque es tu tiempo y el mío a diferentes usos horarios, ¿no? Tú me ves en la noche y yo estoy en el día, ¿no? O me ves después. Esto que ahora es un live stream, alguien lo puede ver mañana o pasado y parece que está sucediendo al mismo tiempo, pero hay un desfase temporal. Y sin embargo sigue siendo dialéctico porque está en los comentarios del chat y que van sucediendo en un orden temporal. Es decir, el juguete de la realidad se rompió. Entonces, ¿qué pasa? Sí hay que atrevernos a hacer teatro en Minecraft, sí hay que atrevernos a hacer teatro en WhatsApp, hay que cuestionar el espacio, el encuentro, pero sobre todo hay que evitar pensar que hay que ser verdaderos, hay que parecernos a la vida, hay que permitirnos verdaderamente replantear lo que es ser humano a partir de una extranjería, de alejarnos de la verdad, de buscar nosotros ser creativos verdaderamente. No queremos una beca de jóvenes creadores, pues ¿dónde está el actor creador? Hay que buscar una nueva cosmología corporal, hay que buscar una nueva biodinámica. Por eso también funcionaba mucho y era muy interesante la biodinámica de Meyerhold, porque estas posturas extrañas nos revelaban más de la verdad que alguien sentado correctamente como se sienta un hombre, o que alguien bebiendo agua como se bebe el agua. No, enséñame nuevas maneras de beber agua, enséñame nuevos propósitos para beber agua. No bebas agua cuando estés cansado, cuando tengas sed, bébela en el momento menos esperado, o no bebas agua, bebe ácido o sea, una obra donde alguien bebe ácido para aplacar la sed, yo empezaría a decir, aquí hay metáfora, aquí hay trastocamiento. Cuando hay trastocamiento, yo puedo acceder a diferentes niveles de conciencia. Cuando se rompen las estructuras de lo real, aparece la verdad. Es decir, tú ves una película ¿han visto esta película de Dalí que hizo con Disney? Donde todo es metáfora y todo se convierte en otra cosa y uno está ahí descifrando el código y dices, no, es que esto es Cronos enamorado de una mujer que es una bailarina, pero es el tiempo y trata de dominar a una mujer que vive dentro del tiempo, confinada en el tiempo, pero Cronos, que está fuera del tiempo, quiere estar con ella, ¿no? Y ahí uno se da cuenta
precisamente de que uno cuando trata de apresar al amor, es decir, de estar con la persona amada, la única manera de estar con ella es no poseerla, ¿no? Porque en el momento que una relación se piensa que uno es dueño del otro o que la relación se consolida, empieza a morir. Uno tiene que saber siempre que lo inacible, la búsqueda de lo inacible es lo que te da potencia, es lo que sostiene el amor, es el oxígeno del amor. Pensar que el otro nunca llega a ser tuya o tuyo, que en realidad siempre se te escapa, te elude como el tiempo, como el espacio, que nunca estás definitivamente en un lugar y además que cuando quieres apresar un segundo, ya ha pasado ese segundo. Entonces, ¿cómo nos replanteamos el transcurrir del tiempo en escena? ¿Cómo nos replanteamos el espacio ahora que el espacio se rompió? ¿Cómo nos replanteamos los modelos de convivencia teatral? Hoy, por ejemplo, me hicieron llegar un video de YouTube de una compañía alemana que está haciendo teatro en 360. Es decir, colocan al espectador en el centro del escenario y el espectador es una cámara de estas 360. No sé si han visto estos videos que en realidad como que uno puede subirle con el dedo y se ve el cielo de una pintura o se ve la parte de abajo, la parte de al lado, o que uno puede mover su celular hacia donde quiera y se ve todo el mundo de Van Gogh o lo que quiera, ¿no? Hay muchas de estas páginas, o se ve toda una esfera o así. Bueno, pues estos alemanes, que no sé si son la Volksbühne u otra compañía, lo que hicieron es crear una cámara 360, la pusieron en el centro de un teatro y produjeron toda una obra que se transmitió hoy en live por YouTube, que podías tú mover tu celular a donde quisieras y los actores se te acercaban y hablaban, pero pasaban cosas atrás de ti, adelante, y yo subía mi celular, esto lo vi hoy, y veía los licos del teatro, y bajaba mi celular y veía el piso, y luego movía y había estructuras cambiando, y yo decidía qué es lo que quería ver, ¿no? Y yo dije, estos alemanes ya saben, ya se adelantaron a que nadie ya va a querer ir al teatro físico. Vamos a querer estar en nuestra casa. Además, ese video ya lo podías conectar a los Google Lens o a los lentes de 3D. O sea, te daba la opción, ¿no? Yo decía, yo no tengo pinches óculos, yo no tengo el lente 3D. Pero bueno, movía mi celular para arriba y para abajo y se me acercaban los actores. Estaba todo en alemán, así que no entendí un carajo y le acabé adelantando, ¿no? Pero lo que sí me pareció increíble del dispositivo es que dije, esto va a empezar a pasar en 10 años. Yo se los dije el viernes pasado, menos, como en 5 años, ya la gente lo que va a crear es todo un set, o ya sea que lo creen físicamente, que yo creo que hasta los alemanes están mal, porque están creando toda la obra de teatro física y ponen una cámara para grabar. No, al rato vas a ir con un programador, en vez de ir con un escenógrafo, o vas a ir con un escenógrafo que hable con un programador, vas a diseñar todo un espacio tridimensional en el que no te cueste un peso, porque esos alemanes siempre, sí pusieron la escenografía, sí actuaron los actores, pero espérate, al rato los actores van a ser algunos de CGI, algunos van a ser actores verdaderos, vas a estar como en El Señor de los Anillos, güey. Y al final, lo que va a ser escénico es que te vas a poner el Oculus o los lentes de realidad virtual y los actores se te van a acercar y tú vas a estar en el centro de la acción. Que eso es lo que sigue. Ahora, ¿qué nos va a devolver eso? El sentido de sentirnos en riesgo. Porque ¿a qué iba uno al teatro? A entrar en contacto con la muerte. Si ya se quitó el elemento de la muerte y lo único que quedó es la repetición, la réplica de la vida, una copia inexacta de la vida, una Xerox de la vida, ¿no? O sea, es decir, el teatro burgués es una copia, una fotocopia. Y aunque la fotocopia sea de extraordinaria calidad, es una fotocopia, no es arte. Y mientras más trates de que sea una fotocopia fidedigna, más uno dice, pero pues es un papel bidimensional. En cambio, si tú lo que quieres es hacer una instalación plástica o quieres devolverle al espectador la sensación de riesgo de que el actor se te viene encima, ¿qué va a pasar? El teatro va a recuperar dos cosas, la sensación de ritual y de tridimensionalidad y además de fuego. Va a recuperar la sensación de circularidad, de estar tú, sentirte en el circo romano, entre los leones, entre Hamlet, y ahí las posibilidades son infinitas. Pero claro, va a suceder una cosa, una de dos. O los actores se ponen estos cascos y estos micrófonos como cuando los adolescentes juegan y dicen, te veo, vamos a matar, y van a estar actuando al mismo tiempo que la gente se pone los lentes y lo está viendo. O peor, lo van a crear todo como una serie de estímulos en el que el espectador va a entrar como si entras a un videojuego ya programado, donde hay ciertas cosas que pasan si tú haces esto, y hay, como Zelda, ¿no? Que si tú le pegas al monstruo, el monstruo ya tiene algunas cosas programadas, o hay diálogos programados, o llegas y el actor, hasta que no pisas cierto lugar, el actor no dice cierto texto. Es decir,
puede ser que diseñemos experiencias inmersivas donde el espectador entre a este mundo de inmersión, conviva con el espacio, conviva con los actores y los actores estén en su casa comiendo, disfrutando y tú ya estés tú ya estés metido en este mundo de ficción que se va a grabar una sola vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿esto suena aterrador o suena esperanzador? Es decir, ¿por qué le tenemos tanto miedo a que el teatro cambie? Yo les voy a decir por qué. Porque hemos invertido 2 siglos en las academias. Hemos invertido 2 siglos en sentirnos grandes actores. Hemos invertido 2 siglos en la vanidad de la actuación. En volver el teatro un arte de la perfección. En crear instituciones del Instituto Nacional de Teatro. El CITRU, el Centro de Investigación Teatral. Los ensayos. Hemos invertido demasiado en que exista la academia, la teoría teatral. Y no me malentiendan. Está increíble. Yo leo un chingo de ensayos teatrales. Me encanta la labor de Fernanda del Monte. Me encanta la labor de Lehmann, me encanta la labor de Luis Mario Moncada, de Otto Minera, o sea, de Dubati. Verdaderamente creo que es fascinante leer el pensamiento crítico teatral. El problema es que se volvió solipsista. El teatro gira alrededor del teatro. Por eso, cuando hoy en día le dices a alguien que eres teatrero, la gente inmediatamente lo vincula con falsedad. Lo vincula con la mentira, lo vincula con el artificio. Hemos desarrollado el oficio artificial. Y curiosamente le hemos despojado la carne, la víscera, la vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer, por un lado, es buscar una técnica actoral más clown, una técnica actoral... Ahora, eso no quiere decir que hay que actuar el absurdo como payachitos. No quiere decir que hay que salir con zapatotes. Lo que sí quiere decir es que hay que romper las proporciones. Es algo que dice Shadai Larios en su libro que se llama Los objetos... La materia indócil, objetos escenarios de la materia indócil, uno de los mejores libros de teoría teatral que yo he leído en mi vida, que es una teórica mexicana, Shadai Larios, brillante, hermana de Yasua Larios, una actriz también maravillosa, extraordinaria. Échenle un ojo a Yasua Larios y a Shadai Larios, que son 2 grandes creadoras del teatro mexicano y del cine internacional. Pero bueno, Shadai Larios tiene en este libro Los objetos escenarios de la materia indócil. Ella habla de fracturar las proporciones. Es decir, es algo que hace Giorgio de Chirico cuando pone un guante de cocina. ¿Qué pasa cuando Giorgio de Chirico pone un guante de cocina en sus pinturas que están en el MoMA? Que pone un guante de cocina de plástico, ¿no? Rosa, así, chillón, al lado de un busto clásico griego, ¿no? Y el guante gigante y el busto chiquito. Genera terror. Y al generar pánico, estamos en presencia del dios Pan, estamos ante Dionisios, estamos ante la desproporción. ¿Por qué? Porque genera escaparates, es decir, un guante de cocina que sería lo más cotidiano, al volverlo gigante y ponerlo junto a un busto clásico, lo vuelve un tótem, le da espíritu adentro, le da poder totémico, lo vuelve un símbolo. El teatro necesita recuperar el símbolo. Entonces, ¿qué sí necesita el teatro? Que los actores se paren en zancos, pues a lo mejor, que tengamos cuerpos extraordinarios haciendo cosas extrañas, a lo mejor, pero no extrañas por la extrañeza misma, sino en la exploración de la deformación, del agrandamiento, de reducir las proporciones. Es algo que también dice Villarreal. Dice, yo cuando quería hablar de la tempestad, por eso Villarreal es uno de los creadores más interesantes que tiene el teatro mexicano. Él dice, yo quería representar la tempestad. Y en vez de hacer un barco gigante y a los efectos especiales que nunca voy a competir con el cine, hice un barco chiquititito, lo metí en una botella y lo empecé a sacudir. Y al reducir las proporciones, la tempestad se vuelve símbolo y se vuelve poderosa. Es algo que también hizo David Gaitán en béisbol. De repente están todos los viejos ahí en béisbol y pasa una mujer desnuda, ¿no? Joven, y va arrastrando un hilito con un barco ahí que se está quemando, que es la vida de estos viejos, ¿no? Pero es un barco con rueditas y además es una mujer joven y desnuda, promesa de la eterna juventud, ante unos viejos actores con toda la trayectoria y toda la tradición de la URTEUB, tratando de seguir siendo pertinentes cantando canciones de Café Tacuba en béisbol. Genial, porque se rompe el símbolo claro. Ya no es verosimilitud lo que se busca, sino se busca darle la vuelta, hacer un vericueto, crear el laberinto para que la gente se pierda con un cordel rojo de Ariadna, que lo pone el dramaturgo, lo pone el director, y entonces cuando hacen el esfuerzo por salir del laberinto, sin darse cuenta se topan con el Minotauro. ¿Y qué es el Minotauro? La verdad escénica.
escénica, la verdad de la vida. Pero tú no tienes que saber que está el Minotauro. Entonces, ¿qué pasa con el siglo XVIII y XIX, que era lo que le ascaba Ionesco y le asqueaba Beckett? Es que ya salían los minotauros, las bestias ahí, era la Bella y la Bestia, ¿no? Ya salían y tomaban té y decían, ay no, y ya Nora, Casa de Muñecas, todas esas obras que sí, son súper interesantes, ¿no? El Jardín de los Cerezos, Tío Vania, sí está padre, pero no deja de ser una cuestión para teatreros y una cuestión artificial y una cuestión solipsista y además de vanidad del ser humano. El ser humano viéndose un espejo que solo le devuelve su reflejo. Cuando se acuerdan de estos espejos de los circos, ¿no? Que te deformaban la... Y entonces, ¿qué pasa? Si de repente te veías enorme, pues hay pánico. De repente te veías todo chiquito, ¿no? O cuando tú te hablas y te deforma algo la voz y te oyes así o te oyes así, empiezas a divertirte porque ves otras potencialidades de tu existencia, pero también descubres cosas de ti que no quieres ver. Que uno también tiene esta voz, que uno también tiene esta voz, que uno también es grandote a veces, y a veces tiene miedo y es diminuto y es frágil. Y entonces hay estas ondulaciones. Los espejos de los circos justamente generan terror. Y el teatro debe ser violento en la medida en que rompe la inercia de la vida, te genera pánico y una vez que entras en un estado de pánico y de alerta, te sientes otra vez que estás a punto de caer en el abismo, que estás otra vez en riesgo de ser devorado, te recuerda tu mortalidad y entonces necesitas a Dios, necesitas la espiritualidad y el teatro está ahí para salvarte. Y una vez que cae el telón dices, ay, era solo un simulacro. Sales a tu vida y las herramientas que adquiriste sin darte cuenta en el reducto de lo teatral, las vas a utilizar desde un lugar del inconsciente aplicado a la conciencia diaria. En cambio, cuando tú vas al realismo, tu mente en realidad está todo el tiempo cotejando si eso que estás viendo es así o no es así. Y estás todo el tiempo pensando, ay, qué padre hicieron la cocina. Uy, este actor sí le creo que es Van Gogh. Mira, se parece a Van Gogh y actúa de Van Gogh. ¿Ya viste que parece loquito? Uy, qué bien le quedó la locura. Estás observando el artificio. Y entonces los actores no somos mejores que políticos. Es más, actúan mejores los políticos de actores que los actores de políticos. O sea, tú ves un actor tratando de hacer a un político en escena, sí, cuando actúan de Hitler o actúan de Cárdenas o actúan de Trump o lo que sea, y siempre cuando tratan de hacerlo idéntico, o sea, que no tratan de hacerlo fársico, es que hay dos canales que son igual de detestables. Cuando tratan de ser Churchill, no, o sea, yo vi una obra que ya no voy a decir ni quién la hizo, ni importa, donde los actores eran, ¿no? Así, trataban de ser Churchill. Y yo decía, es que le veo mucho esfuerzo en ser Churchill. Entonces yo me daba cuenta y yo, una de dos, o decía, uy, ¿es idéntico a Churchill? O decía, aquí ya salió el actor. Entonces mi mente estaba en todo menos en la escena, en la obra. Y esa es una. Y la otra es cuando caen en hacer a Trump y lo actúan, Big People. Y lo vuelven la farsa, ¿no? Y se ponen un tupé gigante y así de They bring our guns y están haciendo la farsa, ¿no? Pero eso es porque el actor en realidad, más allá de deformar la proporción, que ese es uno de los mecanismos de la farsa, está tratando de decir, como tengo miedo o no puedo hacer la copia exacta, mejor me voy a la farsa y me burlo, ¿no? Pero es que sí hay otro camino, sí existe otro camino. Que es crear la máscara del político, la máscara simbólica del político, transformar. ¿Qué representa Trump? Entonces, si sales como diablo o sales como algo, o sea, lo que a ti te representa, o sales como una máquina expendedora de billetes, o sales como, o sea, y empiezas a generar metáfora. Y entonces esa metáfora habla con un lenguaje diferente al inglés o solo habla con 3 palabras o solo utiliza so great, so good, o sea, pero empiezas como lo que hacía Pina Bausch también, que es agarrar y reducir a la esencia el movimiento y luego repetirlo y luego generar patrón y luego generar esta sensación como de, pues sí, que se volvía como una danza africana, ¿no? Entonces en ese sentido el actor tiene que traducir, tiene que volver a ser poeta. Y lo que estamos haciendo no es poético, es mimético puro y desprovisto de poiesis. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros como teatreros queremos que la gente compre, necesite el teatro tiene que volver a ser un espacio riesgoso para el creador. El creador no puede seguir sentado en sus laureles de perfeccionar la técnica. El creador no puede seguir sentado en sus laureles del realismo implacable. El teatrero no puede estar obsesionado con ser verosímil. No puede querer solo complacer al maestro de actuación. No puede querer complacer solo al director. Tiene que hacer la chamba pesada. Y la chamba pesada es volver a la poiesis, al desdoblamiento, a la extranjería, a lo liminal.
¿Para qué? Para devolverle al teatro su herramienta de verdad a través de lo extraordinario y de lo fabular y de lo ilusorio. En la medida en la que el teatro siga queriendo perfeccionar la verdad, los robots ya lo han visto. Hay gente que se ha planteado si los robots un día van a poder sustituir a los actores. Y ya en Japón tienen robots que lloran y que hacen Chekhov. Y que parecen y que además suspiran y se toman, contienen la emoción. O sea, ¿van a decir algo? Y ya abren la boca, cierran la boca. O sea, ya hay un programador que ya hace un robot para que contenga la emoción. ¿Por qué? Porque miméticamente abre la boca del robot, cierra un poco la boca, baja un ojo. O sea, estudia a un ser humano y lo replica. Pero si un robot puede reemplazar a un actor, eso significa que hemos fracasado en lo que el teatro... Porque un robot jamás podrá generar metáfora. Sí puede copiar a otro ser humano. Perfectamente. La pestaña arriba, pestaña abajo, oreja, mueve la cabeza, se entristece, suspira. Un robot puede hacer eso perfecto. Y además la voz puede ser modulada ya a niveles de que suene voz humana. Ya podemos hacer que un robot actúe Hamlet. Lo que no podemos hacer no es que improvise, porque hasta sí puede improvisar. Un robot puede improvisar, porque además los robots tienen incluso inteligencia artificial y aprenden. Y pueden soltar... Si un robot ya escribe obras, hay robots que escriben ensayos y que priorizan y que incluso ya tienen programado la capacidad de sorprender, de juntar dos ideas que no irían juntas, de hacer algo, de aprender lo que espera el espectador y romper esa expectativa. O sea, tú le puedes programar al robot todo eso. ¿Qué es lo único que el robot no es capaz de hacer? Metáfora. ¿Por qué? Porque puede entender el proceso poético de la metáfora, pero no tiene espiritualidad. No hay esencia, no puede fracturarse, no puede conmoverse ante algo que es ajeno a lo terreno, ajeno a lo mimético. No puede buscar en el universo de lo inacible, no puede meterse en los abismos. Y el teatro era el lugar de lo intangible, era el lugar de lo evanescente, de lo efímero. ¿En qué momento los teatreros quisimos hacer obras de 4 horas, de 5 horas, chejovianas? ¿En qué momento quisimos que la cocina fuera la cocina y el pan fuera pan? Tenemos que alejarnos de esas actuaciones realistas. Dice Marta Melo, son fascinantes las nuevas posibilidades tecnológicas, tan prometedoras, tan robóticas, tan frías, tan no humanas. Es extraño, al menos a mí no me provoca lo mismo ver la sangre en línea que la sangre viva. Es que el problema es que si no aceptamos que todo va a ser en línea, y ya no en línea, todo vean Wall-E otra vez, todo va a ser ya transparente, todo va a ser programable, todo se va a sustituir el reino de la presencia y de la carne y del encuentro físico. Y entonces los teatreros, en vez de resistirnos, tenemos que decir, ok, ¿cómo podemos programar el encuentro? ¿Cómo podemos hacer teatro en WhatsApp, teatro en Telegram, teatro en Twitch, teatro en YouTube, teatro por Instagram Stories, teatro, cómo podemos hacer teatro que rompa los canales? Y además, teatro no realista. Y no estoy hablando solamente de personajes raros, no estoy hablando de Pachamama cósmica, estoy hablando de un estudio serio y de poiesis. Estoy hablando de que hagamos un trabajo de volver al origen, al rito, a enfrentarnos Estamos en una pandemia, coño. La vulnerabilidad nos tendría que haber enseñado, como la Segunda Guerra Mundial se lo enseñó a Beckett, porque el teatro del absurdo surgió de la Segunda Guerra Mundial, de que ya no había futuro, de que ya no había a dónde ir. El ser humano se dio cuenta que con un botón podían eliminar a toda la faz de la Tierra, como en Hiroshima y Nagasaki. Y esa bomba, ¿no? Esta bomba que dejaron caer los estadounidenses sobre Japón, explotó como en una cuarta parte de su potencial. Si hubiera caído completa y hubiera estallado al golpear y hubiera estallado toda, ¿no? El Little Boy, hubiera explotado todo Japón y hasta de Rusia se hubiera llegado. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, el ser humano estaba tan decepcionado de que la historia no nos había enseñado nada. Es decir, todo el Renacimiento, toda nuestra técnica, todo nuestro conocimiento, todas las academias, y a lo que llegamos es a matarnos y a destruirnos, a crear misiles. Toda la ciencia se hizo para crear misiles que nos destruyeran. Entonces, ¿qué dijo Beckett? El pasado no nos ha enseñado nada, no sirve para nada. El futuro, no hay futuro. ¿Por qué? Porque ellos no veían nada esperanzador. Entonces volvieron a la tierra del teatro. ¿Qué es la tierra del teatro? Sin pasado, sin futuro. Presente continuo, presente aterrador, un presente donde no hay esperanza.
¿Qué tipo de teatro? Ahorita que estamos en pandemia deberíamos de estar haciendo un teatro que surja de aceptar que estamos encerrados, que eso no va a cambiar en varios años, que el futuro es totalmente aterrador, que el pasado no nos ha servido para nada, que seguimos destruyéndonos, que seguimos atacándonos, que seguimos divididos, que los gobiernos no nos representan y que en realidad las redes sociales cada vez más, en vez de ser un espacio de comunicación, un ágora de encuentro, la gente entra para pelearse. Lo único que generan es polarización. Lo único que generan es gente que entra a discutir puntos de vista. Y en un post discuten a favor de un punto y en otro post en contra. Porque lo único que quieren es tener la razón. Entonces buscan tener la razón por dopamina. Pero el ser humano ya ni siquiera sabe qué razón quiere tener. Solo quiere tener la razón. Y estamos perdidos en el TikTok. Y estamos perdidos en hashtag. Y estamos perdidos en publicaciones. Y ya no sabemos quiénes somos ni cuál es la verdad. Y ahí es donde el teatro vuelve a tener sentido. El teatro respondía a una pregunta crucial. ¿Quién soy? No de dónde vengo, no a dónde voy. Eso lo agregó el teatro académico. Eso lo agregó el maestro Stanislavski. ¿Quién soy? Solamente quién soy. El teatro empezó a morir cuando quiso responder de dónde vengo y a dónde voy. El teatro no te dice de dónde vienes ni a dónde vas. El teatro ni siquiera responde quién eres. Hace un intento y fracasa. Si sí te responde quién eres, se vuelve narrativa, deja de ser teatro. El teatro es el lugar del misterio que cuando tú llegas a preguntarte quién eres, te quita la máscara y descubres que no hay nadie detrás de la máscara. Es aterrador. Y luego te regresa a la vida. Ese es el propósito del teatro. Y nosotros tendríamos que ser un teatro donde la gente se asome a sus propios abismos, no donde la gente diga, ay, sí soy yo, sí se parece a mi tía. Por eso los dramaturgos más chafas que ha tenido nuestro país son Carballido y Argüelles. Y por eso los más interesantes son Jorge Ibargüengoitia y Liera, porque eran dramaturgos sarcásticos, oscuros, mágicos. México tiene toda una tradición de realismo mágico. ¿Dónde está nuestro teatro de realismo mágico? ¿Por qué seguimos insistiendo si tenemos un México tan absurdo y un México tan mágico y con tradición náhuatl y quechua y contra huichola y maya? ¿Dónde está el teatro espiritual, el teatro comunitario, el teatro salvaje, el teatro agreste, un teatro hablado en diferentes idiomas de los que hay en nuestro país, con la foraneidad? O sea, ¿por qué si Peter Brook hizo un Hamlet negro con gente china y todo era la extranjería y eso le funcionó tan cabrón a Peter Brook? ¿Por qué aquí la Compañía Nacional de Teatro insiste en hacer Siglo de Oro con actores chilangos? O sea, ¿por qué carajos no tenemos a un Otomí haciendo Siglo de Oro metiendo una princesa maya con náhuatl? O sea, ese es el gran éxito de Conchi León, la mestiza Power, el cachorro de León, que ella se atreve a meter el tarot al teatro, se atreve a meter a las brujas, se atreve a meter a sus tías las videntes, el oráculo, se atreve a meter la piel, la vulnerabilidad, y además lo hace ella, ella es biográfica, se confronta, rompe su propia obra, cuenta de su padre, hace un chiste. Ella se atreve a devolverle al teatro un espacio de autoconfrontación ritual mágico. Y en ese sentido, las obras de Conchi o César Enríquez Cabaret también es otro de los grandes creadores. ¿Por qué? La Pretty Woman, o sea, que hay un carro en escena y él está en trance, pero además de que está en trance, es un trance acapulqueño, que quiere ser, que además está diciendo que quiere ser como la Pretty Woman y que quiere ser como ay, se me olvida la actriz de la Pretty Woman original, pero bueno, que él quiere ser esta actriz y que está esperando a su Richard Gere, y me parece que es una broma, pero luego se vuelve devastador y al final, y todo es humor, y luego te rompe el hocico, porque no veías venir que era una tragedia. Es decir, y estas obras que tanto César como Conchi están haciendo en Teatrix funcionan por su poder de desconcierto. El teatro, en vez de que sea un concierto de voces donde todo tiene sentido, tiene que recuperar su poder de desconcierto, de romper el concierto, de que ya no sea armónico. Porque la verdad es así, la verdad no es armónica. El ser humano neurótico quiere darle sentido de realidad, quiere que todo cuadre. No hay nada más antinatural que ver una obra realista de Chekhov.
Nadie, y bien dirigida, aparte el siglo XX, el siglo de los directores, de Gurrola, de Margules, de José Caballero, de José Solé, y bueno, aquí en México, pero en el resto del mundo, ¿no? De Bob Wilson, de Cantor, el gran siglo de los directores. ¿Y qué generó eso? Una visión imperante, una perspectiva que ordena la realidad bajo un precepto, bajo una estética que le da sentido y propósito a todo para que sea verdadero y todo esté funcionando en un sistema lógico. Y la vida es lógica, la vida es así. No lo dice también Yoshio Ida, creo que sí, que dice que no hay nada más falso que una... No, lo dice Einstein. Y luego creo que Yoshio Ida también lo decía, que no hay nada más falso que ver una obra dirigida realistamente que sí se parece a la vida. O sea, la ves y dices como que, pues sí, ahí está la mesa, y ahí están las tazas, y están tomando té, pero se ve falso, güey. Y en cambio, introduces un elemento extraño y ya como que cada vez se empieza a ver más potente. Introduces otro elemento y mientras más elementos extraños introduces, más parecido a la vida. Porque ¿quién dijo que la vida está en tu control? Pinches neurosis que les digo del siglo de las luces, seguido por la revolución industrial y seguido por la era tecnológica, la era de la información. Estamos perdiendo el sentido del teatro por completo. El teatro lleva 3 siglos muriendo. Y se va a acabar de morir si nosotros, los que somos conscientes de que está falleciendo, no le metemos unos electroshocks. ¿Y de qué manera le podemos meter electroshocks? Devolviéndole, como dice Jorge Bosch Hernández, el carnaval. Me dice, no llegaste al carnaval en San Juan Chamula. Acá hay una mirada a esa metáfora poética misteriosa que ha vivido más de 400 años. Exacto. El teatro tiene que recuperar su orgía, su borrachera, su auge, esta cosa que pasaba en las fiestas dionisiacas, ¿no? Esta cosa vacante, esta cosa de estímulos caóticos, esta cosa donde pierdes el control, te pierdes en el laberinto y pum, de repente tienes al monstruo y eres tú, y el monstruo te tira la máscara y no hay nadie. Eso es Hamlet, eso es el Hamlet contemporáneo. Ahora, ¿cómo hacemos una obra a través de Zoom o a través de Livestream o a través de WhatsApp o con 3D? Pero no importa el lenguaje o el medio, sí va a ser teatro, si incluye al espectador, le habla, es dialéctico, es desconcertante, irrumpe en su cotidiano, le llega una videollamada, le cuelgan, de repente lo invitan a un chat de Zoom y no hay nadie ahí en la pantalla. O sea, ¿cómo nos replanteamos la presencia por ausencia, la ausencia? O sea, ¿cómo generamos la dramaturgia del desconcierto? ¿Cómo generamos guiones que planteen? Imagínense una obra por Zoom donde los actores se van y quedan las pantallas vacías y lo único que quedan son los espectadores que se subieron, o se oyen las voces de los actores pero no los ves, o de repente se ve medio actor, o sea, las posibilidades, ¿no? O el actor te dice, sí, tú abre la pantalla, estamos esperando, o sea, no sé, estoy hablando en voz alta, pero ¿cómo generamos una disrupción de lo real? Ahí está el teatro. ¿Por qué? Porque le va a devolver al espectador, el entendimiento de que la vida no es lineal, no hay un continuo espacio temporal, el pasado ya no existe, el futuro tampoco, solo tiene el presente y tiene miedo a morir. ¿Cómo le devuelves la fe en Dios, en el espíritu? Yo pensaba que con la pandemia todos íbamos a volver a Dios. Con las tragedias uno siempre vuelve a Dios. ¿Por qué el ser humano ya no tiene tanto miedo de volver a Dios? El internet se ha vuelto Dios. Tiene todas las respuestas, está en todas partes, es todas las opiniones y a la vez tiene lo más divino que hay, ¿no? Es satánico también. Se destruye a sí mismo, es polarizado, es como el ángel Gibrel, ¿no? Gabriel y Lucifer. Todo el tiempo están batallando Gabriel y Lucifer por el alma de los seres humanos. Y la pregunta siempre es, ¿de qué lado estás? Entonces siempre está lo políticamente correcto en el internet. ¿Estás con Gabriel? ¿Estás con el arcángel? ¿O estás con Lucifer? Entonces hay señalamientos y Lucifer contra Gabriel y se comen. ¿Eres AMLO o anti-AMLO? ¿Eres partidario? ¿Eres demócrata o eres republicano? ¿Eres de los buenos? ¿Eres de los malos? Luz y oscuridad. Hay posturas confrontadas todo el tiempo, sí, pero ¿qué no hay? Vida. ¿Y por qué no hay vida? Porque los actores no estamos creando poiesis, no nos estamos atreviendo a interceder, no estamos tomando nuestro rol prometeico de meter el fuego para que la gente se calle, deje de pelearse, se pierda en el laberinto y llegue al silencio. Lo que tiene que generar el teatro es el estupor, es cuando quedas postrado en silencio, cuando no puedes ni hablar, cuando ya se te acabaron las respuestas. ¿Cómo generamos un teatro que calle a la gente en internet?
que calle la conversación, que la gente ya no tenga respuestas claras, que ya no sepa quién es el bueno o el malo, que ya no quiera meterse a comentar por comentar, que ya no quiera tener la razón, que diga es que ya no sé cuál es la razón, cuál es la verdad. Ahí necesitarías otra vez a Dios, porque cuando te mueres se acabaron las verdades, se acabaron las razones y tu vida no tiene sentido, ¿eh? La vida es sueño y los sueños son, ya nos los había dicho Shakespeare y Calderón de la Barca. Esto es un juego, esto es una ilusión. Y el teatro tenía que generar un mundo de cartelones, de telones y de cartulinas. ¿Se acuerdan este teatro? Bueno, no lo vieron, pero ¿se acuerdan el teatro italiano, no? Donde todo eran telones, que aunque se vieran estúpidamente, telones pintados, que aunque se vieran estúpidamente falsos, eran conmovedores. ¿Por qué? Porque al ver este mundo de hadas, este mundo de telones, al final salías de estos telones pintados y la realidad se veía más verdadera, los colores. ¿No les ha pasado que de repente hay días que sales y te sientes como en ácido? Que de repente todos los colores se ven súper claros, todo se ve, el semáforo se ve semáforo y hasta se ve como grandote, el árbol se ve árbol. O sea, hay días de claridad. Y sobre todo ahorita en pandemia, yo cuando salgo a la vida real, ya hasta digo, qué cagado, güey. Como ya vivo todo el tiempo en mi departamento, salgo a pasear al perro o salgo a comprar algo y el centro comercial se ve falso. Se ve como una escenografía y al mismo tiempo se ve aterradoramente vacío, se ve aterradoramente como un set. Me siento en una película de zombies. El otro día fui a Plaza Universidad a recoger unos pantalones que había comprado en línea, porque ahora todo es en línea, y no había un alma en el centro comercial. Había unos cuantos, ¿no? Que entrábamos con el cubrebocas y nos ponían la temperatura y caminabas por la tienda vacía con unas dependientes esperando a que pase algo y me daban mi paquete y le digo, ¿me lo puedo probar? No, los probadores, así aparte casi me lo dijo muerta en vida, así, no, ahorita con pandemia no puedes entrar a los probadores, no se puede. Yo, pero es que quiero ver si me quedan porque pues si no tengo que cambiar la talla porque los compré en línea. No, tienes que ir a tu casa, te los pruebas y si no te quedan regresas y ya te los cambio. Yo, pero es que eso es absurdo. Sí, pues ni modo, ¿no? Y yo decía, es que esto es estúpidamente teatral, es la ruptura de la realidad, ¿no? O sea, ya los centros comerciales perdieron su sentido, ya nadie quiere ir, ya nadie quiere estar ahí. Fueron el día que los abrieron, pero ahora ya están vacíos otra vez, ya todo es en línea. Entonces regresé, me los probé, gracias a Krishna me quedaron increíbles, pero de alguna manera lo que nosotros nos corresponde como creadores escénicos es lograr que la gente se dé cuenta de lo absurdo de lo que cree que es real, que se le caigan las certezas. Lo dice Fernando Monroy, el teatro es fabular y es mítico porque quiere que tú des por sentado una serie de acuerdos y luego cuando entras en esos acuerdos falsos, de repente te topas con la realidad y se te caen sus certezas y anagnórisis, catarsis, estás llorando inconsolable. Esa es la tragedia del teatro. Pero nosotros no nos estamos atreviendo a crear teatro catártico, estamos en el teatro de lo seguro, en el teatro mimético, en el teatro que según es muy fuerte, pero es una montaña rusa de emociones, es un carrito mimético donde ¡ay, qué divertido! Pero para entretenerme tengo Netflix, tengo HBO, perdón. Pero el teatro no era un espacio de entretenimiento, era un espacio de confrontación y de fábula y de foraneidad. Entonces, ¿y a qué te llevaba? Al silencio. Una tragedia, una buena comedia, una obra de Pinter. Te deja, a mí voy a ver Pinter y me quedo callado así, salgo así de, ¿qué carajos acabo de ver? ¿Qué mierda fue eso? ¿Quién mierda soy después de ver una obra de Sarah Kane? ¿Cómo puedo seguir viviendo después de, cómo puedo ser el mismo yo después de ver 448? Después de ver Fedra's Love, después de ver ¿cómo se llama esta obra? Cleansed. ¿Cómo puedo ser yo después de ver Cleansed de Sarah Kane? ¿Cómo me puedo atrever a ser humano o a relacionarme o a ser hombre después de eso, o a vincularme después de presenciar algo tan atroz como las obras de Sarah Kane y saber que el ser humano es así de monstruoso? ¿Cómo puedo verme al espejo? Esos simulacros de realidad son las obras de teatro que tenemos que convocar, evocar, generar el pánico. Y además, tenemos que plantearnos nuevos lenguajes. No podemos seguir pensando en el teatro físico, en las tablas. La gente que el otro día me dijeron, oye, ¿por qué? Una actriz que quiere trabajar conmigo me dijo, pero vamos a hacer esta obra de Luis Eduardo Ollí, la vamos a construir, la vamos a trabajar y vamos a pedir un teatro. Y le digo, es que yo ya no quiero hacerla para teatros. Y me dice, ¿pero por qué? ¿Qué te llevó a eso? Y le digo, estoy harto de los teatros. Bueno, si de por sí siempre estuve harto, bueno, más bien no me los daban y luego pues me obligué a hacer teatro en depas y en ruinas y así, pero nunca hice teatro en teatros. Ahora menos quiero hacer teatro en teatros. Y no porque el teatro, o sea, el edificio está caduco, pero está caduco
caduco desde el realismo, está caduco desde el teatro burgués, está caduco desde la academia, está caduco desde la pretensión de que sea arte. Ya desde que pensamos que queremos hacer que el teatro sea arte, el teatro nunca fue arte. El teatro era ritual, era un oficio de crisis, eran los carros chocones, era un espacio de circo y de feria. ¿En qué momento la feria va a querer ser arte? Es el circo, es la casa de los espejos. ¿Por qué queremos que el teatro sea arte? Es pretencioso, es mamón. El problema es que los actores quieren ser buenos actores. Los directores quieren ser genios. Los dramaturgos quieren ser escritores, literatura. Ahí se pervierte el propósito del teatro. El teatro no existía para crear Óscares, ni para crear Tonys, ni para crear grandes actores de academia, ni para crear genios encumbrados. Gente así, Beckett mirándote a través de los libros diciéndote, soy dramaturgo, premio Nobel. Beckett no escribió esperando a Godot para ser premio Nobel. Estaba aterrado porque no había futuro, el pasado lo había traicionado y ya no sabía qué podía esperar de la realidad. Y escribía teatro porque era el único lugar donde podía desafiar la convención. Entonces, ahora, ¿qué teatro hay que escribir? Uno que desafíe la convención teatral primero que nada. Que desafíe la convención del espacio, del encuentro, del contacto, de la carne. ¿Cómo? Cabrón, pues cada quien, ¿no? O sea, hay que explorar. ¿Y qué mejor que estos años? ¿Por qué seguimos tratando de que nos den teatros? ¿Por qué seguimos esperando a que el gobierno nos dé permiso de reunirnos y poner en riesgo a los espectadores? La gente va a querer ir al teatro. No cuando se lo hagas fácil grabando tu teatro y pasándolo en Facebook, nadie. No cuando hagas solamente un live stream, no. Cuando el teatro vuelva a ser un desafío a la mente del espectador. Entonces yo quiero cerrar este live stream. Bueno, no sé cuánto llevamos hoy. Si alguien me puede decir qué horas son, por ahí se los agradecería. Pero quisiera como cerrar con eso. O sea, quiero plantearte esta pregunta a ti que me estás viendo, ya sea hoy o en otro tiempo desfasado, ¿no? O qué tal que me estás viendo antes de que yo lo grabe. No lo sé, y tal vez sí es posible, ¿no? Porque además el tiempo se dobla sobre sí mismo. Eso ya está bien demostrado, como Dark. Eso está basado en teorías físicas, pero bueno. ¿Alguien por ahí me puede decir qué horas son, por favor? Se los agradecería mucho. El tiempo se dobla sobre sí mismo. Entonces a lo mejor son las 10:19, gracias, sí. Ya para cerrar, porque ya los conversatorios los estoy haciendo de 1 hora y media nada más, pues quiero preguntarte eso. ¿Cómo puedes desafiar la estructura de lo que tú crees que es teatro? ¿Cómo puedes desafiar la estructura de lo que tú crees que es dramaturgia? De lo que tú crees que es la realidad, de lo que tú crees que es actuar, de lo que tú crees que es replicar. ¿Cómo rompes la mímesis? ¿Y cómo planteas un lenguaje que genere desconcierto? Que desafíe al espectador y decirle que eso es teatro. Hay que volverle a enseñar al espectador a amar el teatro, pero no el teatro existente, no. El teatro, si es teatro, tiene que matar todo el teatro anterior. Tiene que volver a nacer. Tenemos que aceptar la agonía del teatro para que el teatro, como Osiris, como Cristo, como Adonis, se pueda caer frente a nuestros ojos con todas sus estructuras vetustas y pueda pararse otra vez como un dios, así como una potencia que desafíe todos los sistemas. Porque ese es el lugar del teatro. Es el espacio crítico de desafío, que plantea un desafío de mente, de percepción. ¿Cómo planteamos un teatro que juegue con nuestras percepciones, que rompa nuestras expectativas de lo que es actuar? ¿Qué pasa si el actor, en vez de querer traducir con la mirada o traducir con el gesto o traducir la verdad, empieza, o sea, nada más está una panza que habla a través de una y en cada cuadro de zoom está una panza, está un pie, está una mano nada más, y empezamos a generar otros lenguajes, o no hay texto, o solo es música, o manda canciones de Spotify, o te manda un video de YouTube que tienes que ver, y una vez que estás viendo, o hay una cosa que le llega al espectador y a otra, y ellos tienen que hablar entre ellos? No lo sé. Tenemos que hacer investigación. Tenemos que salirnos de la zona de confort. Tenemos que atrevernos a que el teatro vuelva a ser poético. Metáfora, disrupción. Un espacio que el espectador no tiene. Es el único espacio que el espectador no tiene para preguntarse otra vez quién es y callarse. Para estar ante lo irreconocible que lo lleva al reconocimiento de su vulnerabilidad. Tenemos que matar al teatro, solo para que pueda renacer y resurgir. Voy a ver algunos comentarios antes de cerrar este live stream.
Dicen por aquí, estamos viviendo el teatro académico desde siempre, sacar el teatro de la academia. Pero por supuesto, el único salvamento que tiene el teatro es el comunitario y el de carnaval. Y el teatro de que desafía las convenciones del teatro y se sale de los lenguajes conocidos. Yo no sé cómo, eso lo sabes tú y tu compañía. Eso lo sabes tú y tu soledad, eso lo sabes tú y tu teatralidad. No, o sea... Y el que quiera, bueno, voy a dar un taller justamente de dramaturgia pinteriana para ahondar en la ruptura y de Sarah Kane y del desconcierto. Lo vamos a dar a finales de febrero y principios de marzo. Va a empezar, lo voy a empezar a promover pronto para quien le interese. Pero vamos a explorar eso, la dramaturgia del desconcierto, del pánico, del terror de Pinter, del terror del vacío de Sarah Kane. O sea, nos vamos a meter en eso de Sam Shepard. En esos, si no han leído a Sam Shepard, es brutal. Niño enterrado, lean Niño enterrado. Para todos los que están viendo esto, lean Buried Child, ¿no? Y lean Cleansed de Sarah Kane. Y lean Viejos Tiempos de Pinter. Y por ahí hay territorio de explorar. Y luego hay que pensar en el lenguaje. Pero hay que sacar a la dramaturgia de la mímesis y hay que entrar en los territorios de los huecos, del vacío y de lo agreste y de lo que se sale del sentido y de la comunión y empieza a generar subrepticiamente un espacio abierto a la incongruencia que nos genera un espacio que se nos atragante la verdad pues sí, que no te permita hablar, ¿no? Dicen por aquí, ¿qué más dicen por aquí? Muchos se preguntan si deja de ser teatro. Hace falta dejar el ego a un lado. Hagamos teatro desde lo que tengamos y podamos. El teatro es mucho más que un encuentro físico con el público. Pero estamos en la idea romántica. Gente, ir no es de teatro que ha visto nuestras obras. No se preguntan siquiera si eso es teatro. Ellos ven teatro. Los que nos lo preguntamos somos los teatreros. Es que el teatro tiene que ser un espacio de preguntas sin respuesta. Los teatreros ya teníamos todas las respuestas, ya hasta teníamos un sistema de fiartes y que si el estímulo y si me lo dan hago la obra y si no me la dan no la hago y que si además estudié realismo en tal escuela y si mi maestro me llama y si monto Chekhov o Shakespeare ya la hice y si adapto un clásico ya la hice y si además me parezco al actor y le hago y sé quién soy, de dónde vengo y a dónde voy ya la hice. ¿En qué momento el teatro se volvió tan flojo, tan seguro, tan falso? Que eso era el propósito de este live. El teatro se volvió falso porque se sentó en sus laureles. Tenemos que hacer lo que decía Hamlet, ser o no ser. Y la respuesta es no ser. Hay que atrevernos a no ser para que el teatro sea. Un actor, un dramaturgo, tiene que entrar en los territorios del no ser. Y qué mejor que el no ser que la virtualidad. De hecho, yo creo que el teatro en los teatros ya no es. El teatro verdadero va a ser el del no ser. Ese teatro que, cuando alguien te diga tu obra no es teatro, cuando a mí me decían que el teatro en departamentos no era teatro, yo decía, a huevo estoy haciendo teatro. Porque el teatro que es cuestionado, que dicen, eso no es el teatro que yo conozco, ahí está surgiendo el teatro otra vez, está renaciendo. Si alguien te dice, ay, tu obra es súper teatral, yo tendría miedo, porque diría, está muerta mi obra, es pieza de museo. Mi obra fue lo que él esperaba de una obra de teatro. Satisfizo sus referentes de la teatralidad, ya valió madres. No creé nada, solo fui un continuador. Y el teatro no es un continuador de la tradición, es rupturista por naturaleza. Y dicen por aquí, más atención a los nuevos elementos a tomar en cuenta. La calidad de la grabación o transmisión es algo que sigue en desarrollo y hay un camino por aprender. Por mencionar un elemento, el audio aún presenta fallas en obras y puede evitar disfrutar de un montaje. ¡No! ¡Perdón! Hay que meter el dedo en la llaga. Si no hay calidad, qué bueno. Hay que hacer una obra de teatro que claramente haya pedos con el audio, haya pedos en la comunicación, como el teatro del absurdo, que incluso haya lag, que falle el internet. Ahí está el teatro, en que falle la comunicación, en que el espectador no te oiga, en que tenga que pegarse al celular. A mí me encanta cuando los espectadores en mis obras en depas o cuando muevo, tienen que moverse en la butaca porque el actor les pasa por atrás o los agarra o les toma la cabeza. O sea que hay una sensación de que las cosas están saliéndose de la expectativa, de la normatividad. Qué bueno que se trabe la conexión, eso es súper teatral. Es más, ahondemos en la tecnología que no tenemos. Si tu celular no tiene muy buena conexión, si no tienes Zoom, si se te corta a los 40 minutos, volvamos eso a una poética. La poética de tengo 40 minutos y no me caben más de 10 personas y además se traba si hablamos todos al mismo tiempo y se mete ruido y se escucha la de los tamales y la de se compran colchones y todo eso se irrumpe en mi Medea. ¡Qué padre! Y si me paro al baño o mi espectador se para al baño y se pierde de cosas, ahí está surgiendo el teatro otra vez.
Y dice, hola maestro, llegué tarde, no te preocupes, lo puedes ver cuantas veces quieran. Les pido a todas y a todos que lo compartan. Si esto les generó preguntas, si les permitió reformularse la idea del teatro, de las nociones de cómo asesinar el teatro a balazos para luego resucitarlo y devolverle su experiencia de confrontación mística, pues compártelo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible y el teatro pueda resucitar de entre los muertos con el electroshock de una nueva conciencia de qué es la ruptura teatral, ¿no? Para generar nuevos estupores y nuevos silencios y de que finalmente entre ser y no ser, la gente elija no ser, ¿no? Y llegue, como dice Hamlet, y al final todo es silencio. Dice, pero si todo sería reprogramado, ¿no dejaría de ser teatro y se convertiría en algo cinematográfico? No sé, no sería cine. El cine es narrativo. O sea, si está programado, pero tú interactúas con lo programado, ya no es cine. El cine es algo controlado y cerrado. El teatro siempre es un sistema abierto. Si un espectador se puede meter algo... Es que él me preguntó de cuando yo decía que ya podíamos dejar una obra programada con diferentes interacciones. Sí, de los actores. Pero lo que haga el espectador, y si él tiene elección de a dónde voltea y qué te dice, ya es un sistema abierto. Y el teatro, como en la ciencia, es un sistema abierto, no un sistema cerrado. Si haces una caja de Pandora abierta, siempre va a ser teatral, aunque esté grabado. ¿Cómo generas una dialéctica que siga siendo un sistema abierto y falible? El teatro que no es falible está muerto. El teatro de certezas está muerto. Tienes que crear una caja abierta para que sea un sistema teatral. Dice Marta Melo, son fascinantes las nuevas posibilidades tecnológicas, tan prometedoras, tan robóticas. Eso ya lo habíamos leído, perdón. Qué interesante, Javi. Bueno, pues esos fueron los comentarios ¿Conoces la propuesta de Ángel Hernández sobre la intervención de espacios? Claro, pues el teatro del fin del mundo. Yo siempre he querido ir a ese festival desde que hago teatro en ruinas y teatro en espacios no convencionales. Por alguna razón no he sido programado. ¿Quién sabe por qué? Pero pues no importa. Yo amo el trabajo de Ángel. A veces más atinado que otro, a veces repitiendo la fórmula, a veces súper extraordinario, pero siempre ha sido uno de los mejores creadores que ha tenido este país porque hace teatro en hoteles, con inmigrantes, con gente que no son actores, mezcla la biografía con la poesía, con el espacio que no cabes, que se ve el sudor, alguien en una bañera, alguien tocando música. Yo en las obras de Ángel nunca sé si es teatro y qué bueno. Eso es lo que lo hace más teatral. Sí, me encanta el trabajo de Ángel Hernández, es un chingón. Voy a dedicarme a cuidar plantas por tu culpa. Sí, es más, yo creo que cuidar plantas y hacerlo en live stream es más teatral que muchas veces las obras que veo que pasan grabadas. Son aburridísimas. Y cuando alguien está ahí viendo si la planta crece o no creció, si se murió, hay más vida ahí. ¿Qué tal si la planta es un actor? Imagínate en una Instagram story está una planta ahí, ¿no? Y luego al mismo tiempo en un Zoom y voces, no lo sé, ruido, desconcierto. Hay que atrevernos a que la planta sea el actor. Dice, hace 20 años hacía teatro en patios de vecindad entre tenderos, lavaderos, los pedía prestados y era fascinante. Sí, por supuesto. Javi, querido, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Saludos a Guayaquil, Ecuador. Aquí seguimos preguntándonos el teatro. En México estaremos preparados para una teatralidad de 370. En México nunca hemos estado preparados para nada. En México todo lo hacemos al ahí se vaya, al improviso. Y es parte de México. En México es esta cosa loquísima. Y es algo que odio y detesto de México, que es la cultura del... Ay, pues no sé cómo, pero me aviento. Pues no, yo no estudié eso, pero pues le hago. Sí sale, sí jala. O ahí le adaptamos, hay un cablecito. O no, pues esta no es la pieza, pero pues ahorita se la atoro para que amarre, para que quede. En México es este pedo como de que el mexicano todo lo hace, todo lo puede, a todo se avienta. Le pone una parte que no queda, hace algo que no estudió y luego se electrocuta y a veces descubre cosas increíbles y a veces se mata, ¿no? Así como de... Pero el mexicano no le tiene miedo a nada, es al ahí se va y el sí se puede. Aquí en México es el sí se puede, no se pudo, sí se pudo. O sea, somos la esperanza del Chicharito, la esperanza de imaginemos cosas chingonas y si me chingo la rodilla en el proceso, ni modo. Ese es el carácter, somos los más improvisados del mundo. No sé si vamos a hacer el 370, pero seguro nos inventamos el 220, o sea, y le vamos a poner una estampita en la cámara que diga 360, o hacemos 4 o 5 cámaras y las pegamos. O sea, yo no sé qué pedo, pero el mexicano siempre se la saca de la manga. Y eso es maravilloso, ese es el parte del absurdo del mexicano. El mexicano todo es... Ahorita vemos qué pedo, ahorita vemos de qué cuero salen más correas, ahorita me las hago. Usted va a ver, ceñito, sí, o sea, en Estados Unidos, en Europa, en otro país, tú le dices a un técnico, oiga, ¿esto se puede? Y el técnico que vino a arreglarte la lavadora y te dice, pues no tengo la pieza y pues no te la puedo arreglar o ya no la fabrican y te chingaste, no se puede.
Y el mexicano siempre es, pues deme 30 pesos y voy a la tlapalería y compro cola loca y compro la plastilla. Y le hago aquí y le ponemos aquí un tubo y le recorto y ahí, y sí jalas. Y luego lo hacen y funciona. Este es el territorio de todo se puede, güey. Tú nada más, usted nada más deme chance. Ahorita jala. Entonces, si en algún lugar el teatro puede reinventarse, es aquí. Pero tenemos que atrevernos. Tenemos que recuperar esa rebeldía y tenemos que recuperar ese instinto. Dice Fernando Gálvez, ¿opinas que el microteatro ha sido parte de la muerte del teatro? No, opino que el microteatro ha sido parte de algo que se veía venir, que es el teatro copiando estrategias o del entretenimiento. Y es que el teatro no puede jugar al entretenimiento porque la tiene perdida. Y es teatro TikTok, el microteatro. Y no es que esté mal. Yo hice microteatro y me encantó. Y es un gran reto hacer una obra chingona en 15 minutos. Y devastadora y compleja. Pero acaban siendo, en la mayoría de las veces, sketches que quieren entretener, la risa fácil. Y nada más andar por ahí tratando de entretener a la gente y de que convivan y se rían. Pero el teatro no es ese lugar. El teatro no es el lugar de la risa fácil y el sketch, nunca lo ha sido. Y cuando quieres imitar nada más un espacio que te da un antro, que te da un bar o que te da la película, el teatro siempre sale perdiendo, porque el teatro tiene otro propósito. Pero bueno, pues eso ha sido todo por esta noche. Esto ha sido nuestro live sobre por qué el teatro perdió su propósito, por qué perdió su sentido y por qué para toda la conciencia humana hablar de teatro es hablar de artificio, es hablar de mentiras, es hablar de falsedad. ¿Por qué el teatro se viene muriendo? No desde el siglo XX o XXI, desde el siglo XVIII viene falleciendo el teatro. Por eso las escuelas del teatro también son un despropósito. Por eso el teatro ha perdido su ritualidad, su mística, y por eso el teatro no está logrando permanecer como una necesidad cultural de la gente. Entonces, bueno, pues yo les dejo todas estas preguntas. Si te gustó este conversatorio, compártelo. Dicen por aquí que ojalá un día toque un live acerca de la forma de hacer teatro en México. Creo que ya lo había echado por ahí. Checa los videos que tengo en el canal. Pero si no, pues mándenme por inbox los videos que quieren que haga y yo los lives de los que quieren que hable, y yo trataré de cubrir los temas que pueda. Las cosas en las que puedo, claro que me prepararé, estudiaré, leeré, así como me preparé para y estuve pues analizando las causas de la muerte del teatro, ¿no? Y del nacimiento de la burguesía y la muerte de la monarquía y demás. Entonces, bueno, pues estaré pensando en ello para el viernes que viene. Nos vemos aquí a las 9 de la noche. Si te gustó el conversatorio, dale like, dale follow a la página, compártela. Gracias a todas y a todos por estar aquí un viernes más en este canal que es de ustedes. Y pues nada, buenas noches y pues sigamos pensando en cómo resucitar al teatro de este letargo. Y lo demás es silencio.